¿Listos? Tres, dos, acción. Ok, seguimos acá en el Bluegrass by Smoke, acá en Cumbayá, con esta gran sorpresa, pues tenerles acá presente a los señores de Descomunal, una de las excelentes bandas pues que tenemos acá a nivel nacional, una de las bandas más consagradas, se puede decir, dentro del metal extremo, del metalcore y todos los géneros que pues son similares, y que qué gusto compartir con ustedes desde este, bueno, yo estaba viendo hace un ratito este fondo, parece como que estuviéramos tipo un programa rosa, ¿no? Sí. En la cama con Descomunal, parece que son un fondo de cama, pero bueno. Puede ser, es buena idea. Lo chévere es que seguimos compartiendo las inquietudes, las anécdotas, sobre todo. Fernando hablaba ya de los 90, de finales de los 90, pues de cómo empezaba la agrupación. Y bueno, había una inquietud que justamente tú lo topaste. Tú habías estado ya formando parte de lo que para nosotros en la época del toque de queda fue los primeros pasos de colocar grupos nacionales impresos, pues bueno, fue Mamá Vudú, fue Tanque, todo ese tipo de bandas, y también Misil. De hecho, tú nos contabas que habías estado participando con la banda, ¿no? ¿Cómo fue esa transición de entrar ya a un grupo oficial y una banda que de pronto también empezó a sonar, sobre todo a finales de los 90? Sí, o sea, ahí se abrió justamente gracias a estas bandas, gracias a Rage, que hizo como este estilo diferente. Entonces el hardcore, yo ya con esa información después de venir del extranjero, yo lo que necesitaba es audiencia, que alguien escuche lo que yo estaba haciendo. Entonces ahí hice una fiesta promocionando que las bandas que vamos a poner en la música que se va a poner en la fiesta. Ah, sí, claro, se mencionaba que iba a poner con Animal de Argentina, se mencionaba los Beastie, cosas así, para que vaya ese tipo de gente y ahí tocar. Y eso es lo que hicimos un fiestón acá en el sótano, que era por la Católica. El famoso sótano donde empezaron todas las bandas grandes, claro, de socialistas eran. Entonces hicimos una fiesta ahí, y eso era los inicios de Muscaria. Pero Muscaria fue el que quiso tocar ahí, y el Pipi no le prestó la batería al Nico, por eso no tocó Muscaria. Pero esta banda se llamaba Anticrisis, que era el sí. Entonces yo tenía ya esta ganas de enseñar al público lo que estoy haciendo, y Franz Córdoba graba Anticrisis en un estudio que Ruido con Rec. el Ferro, con Lugo Ferro. Los casarían. Yo grabé ahí como uno de mis primeros demos. Entonces estos manes cachaban qué bandas están por ahí, y el Franz, que se salía de Mamá Vudú, que dejó de ser bajista en esa época, se quiso armar la banda y le llamó al baterista de una banda que grabó ahí, Trauma, de Pablo Loaiza, y yo, que fui el guitarrista de Anticrisis. Se forma Misil, y en el último concierto de Misil, Miguel Vinuesa se acerca a decirme si quiero reemplazarle al vocalista. ¿Qué tiempo estuviste en Misil? No tengo idea. Pero fue como cambiante, porque claro, tú fuiste un tiempo a Estados Unidos. Duró Misil del 97 al 2002, 2003. Chévere. Sí, algo que es chévere también en esa época, y tú no me vas a dejar mentir, de hecho no sé si eso está volviendo, porque hubo un bache durante la década del 2000, la primera década. En los 90 o finales de los 90 había mucha unión, mucha hermandad entre las bandas, entre muchos géneros. Era chistoso a veces llegar a un concierto en donde había punk, había metal extremo, había hardcore, claro, hasta hip hop. Claro, era simpático. Muscaria, por ejemplo, Sasa Matanza, Mileto, los mismos Chancaduros. Él organizaba esos conciertos. ¿Ya? Él la dijo. Claro, también. Con Catibulla, con Montero y Full Silvato, por ejemplo. Buenísimo. ¿Cómo le veías, o sea, esa relación que había entre el público, bandas, ambiente, que todo eso se generaba en esa época? Sí, o sea, como no pasaba, como era la primera vez que pasaba estas cosas acá, pues sí era, o sea, se formó de una unión. Se podía hablar ya de que había un movimiento nacional, totalmente, tanto en público como en bandas. Los principios. Para mí, por ejemplo, que era más chamo, era vacancísimo, porque era como un lugar increíble para estar. Estabas en un lugar donde sonaba música que te gustaba. Ponían, claro, yo hacía estos conciertos de fiestas y teníamos que poner lo que íbamos a poner de música, digamos, para que la gente se identifique. Y entre tanto curioso, de pronto también los enganchaban, ¿no? Como claro, y en la época también yo creo que influenció también un montón que hubo este MTV Latino, que era como súper grande y súper bueno. Había muy buena curaduría. Y todos estábamos pendientes de la programación. Yo creo que eso pasaba porque dos cosas principales. Una, había esta influencia, entonces estamos escuchando todo tipo de música. En cierta medida también en este punto yo creo que también influenciaba el hecho de que éramos de esta gente del norte
y del norte de Quito y no éramos del sur, y un poco como no éramos re metaleros o éramos heavy metals, no éramos muy aceptados en ese círculo rockero del sur, entonces nos tocó también en cierta medida juntarnos entre varios nichos, varios grupos urbanos. Y ese siempre fue un mito, ¿no? O sea, no sé si es que ya se rompió esa barrera, qué sé yo, fantasmal que había, donde decían, bueno, en el sur eran más las bandas heavy metal, no sé, de pronto incluso había cuestiones sociales, y en el norte, en cambio, la gente que estaba dentro del alternativo, el metalcore, el hardcore, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Veías tal vez había algún tipo de roce? No, yo creo que no. En algún punto sí me daba, o sea, sí era. En un punto, claro. En un punto sí fue peligroso, incluso. No era. Claro, yo me acuerdo así ¿Hubo de haber amenazas ido. de pronto? No me cayó un botellazo. Yo estuve al lado de un montón de gente que le pegaba. Yo iba full a la concha acústica porque tenía unos panas que hacían heavy metal. Los Strangiato de la época, los Madeleine. Y eran mis ñaños, eran como mis panas. Entonces iba a los conciertos de Conitales y eran como súper buenos. Entonces tocaron un par de veces en la concha. Y me acuerdo de haber estado con otros amigos de esta banda, que era una banda del norte, pero heavy. Y de que algunos panas o conocidos, claro, se les acercaban a ver, amárrate bien el sleeping, que te estás puesta esa brada, que no sé qué. Y un par de veces sí vi que le pegaron como 80 manes a un par de punqueros. O sea, no, digamos, sí había violencia y la gente era mucho más sectaria. Entonces, en un punto tienes que reunirte con todos los que están, digamos, fuera de ese grupo y decir, a ver, juntémonos para ser más o menos gente e inclusive para protegernos si es que algo pasa, ¿no? Entonces yo creo que eso dio paso a la escena. Y la otra cosa que te decía es que, claro, o sea, uno hubo esta apertura y qué sé yo, que también había estas ganas de un montón de gente re talentosa de juntarse y de hacer música y de compartir en algún lugar. No tenías internet, no tenías como ninguna de estas nuevas cosas en las que, digamos, puedes estar conectado. Pero había actitud, con gente. eso era importante. Claro, o sea, el tema que a mí me parece como súper lindo es que tenías que ir al concierto para saber lo que estaba pasando y verte con esa gente, tenías que estar ahí. Ahora es como que puedes no ir al concierto igual. Antes te veías obligado. Claro, Si tienes que estaba ser un tipo de música y querías realmente saber lo que pasa, tenías que ir. Claro, y en realidad ahí también no solo hacías contacto con la banda, veías justamente la propuesta, sino también te hacías de tu grupo de amigos para poder intercambiar incluso los cassettes, la música, con los mismos grupos de estar frente a ellos. Ahí se vendían los demos, ahí se Sí, a mí me pasaba esto que no me llevaba con no mucha gente del colegio, pero llegaba a los conciertos y decía, esto es, o sea, wow, este es el lugar más bacán del mundo, así. Pero bueno, excelente. Lo que luego también nos identificó como escena fue que en Chile empezó a pasar que llegábamos a conciertos en el sur y la banda sonaba un poquito mejor, o sea, sí había un cambio, había la tendencia de sonar un poco mejor. Entonces, yo creo que parte de lo que los inicios de Descomunal luego sí causó nuestra sorpresa también y querer regresar, porque también suena increíble, o sea, no solo está la música, sino también la calidad del evento que comenzó a darse a partir de la nueva tendencia de bandas que vinieron después. Ahora, vamos ya directamente a lo que es Descomunal. ¿Cómo fueron sus inicios como banda? De pronto ustedes, como ya tenían ya experiencia en otras bandas, en otras agrupaciones, tal vez ustedes ya empezaron a formar ya un grupo de seguidores que a lo mejor les veía con Misil. ¿Fue como también ya una especie de soporte para que Descomunal empiece a surgir? ¿O fue empezar desde cero? Sí, ¿no? Sí, digamos yo había tenido bandas antes y como te digo, como le contaba, perdón, a Fernando, como que fue una visión, digamos, de querer hacer música pesada, música grubera, que tenga un montón de peso, que no sea exactamente como re extrema, sino como en esta mezcla del hardcore y el metal. Y sabes que en un punto para mí fue medio sencillo porque ya le conocí a Gustavo, bueno, con Gustavo no empezó Descomunal, pero digamos ya conocí esta escena, ya tenía bastante relación, por ejemplo, con Muscaria en la época, yo trabajé con Muscaria justamente en esa época, cuando comenzaron a salir en el film y tal, yo era el jefe de piso de la banda y ya me había acercado a Ligóricas a decirle de esa, Emilieto, es lo mejor que me ha pasado. Entonces en un punto estaba como claro el nicho hacia donde yo quería llevar la música. Pero digamos de que en el momento en el que yo
logro ya formar Descomunal y que ya la banda suene, y ya había un vocalista que no le gustaba, el primer vocalista, y ya un baterista así como serio y toda la cosa, me dicen los dos como, bueno, pana, me voy. ¿Cómo que ahora me voy a vivir a Estados Unidos? Me gané una beca para tocar la batería. Y el vocalista decía como, bueno, yo me voy también porque me voy a casar con esta man y chao. Ese es uno de los grandes problemas de las bandas, ¿no? Exacto. O sea, entonces en ese punto fue como, oh, hijo de puta, me cagué, me quedé sin la mitad de la banda. ¿Qué hago? Hay que hacerles grabar. Entonces grabamos el Instinto, que es el primer trabajo que hicimos. Y eso yo creo que definió un montón cómo se iba a mover la banda y le permitió a la banda existir. Entonces, claro, yo cuando le digo a Gustavo, canta en Descomunal, después de ver un show en Misil, me dice, bacán, a ver, pásame algo. Y yo me imagino que él pensaba que le iba a pasar como un demo así grabado, como hacíamos antes, ¿no? Con una casetera ahí. Era lo mejor que había escuchado en el Nacional. Exacto. Entonces el sonido ya era bueno, ya tuvimos la enorme suerte de, bueno, ahí un poco como que yo también conspiré para que trabajemos con Juan Pablo Rivas, gran sonista. Yo era fan de Mileto y me encantaba el 3 y me encantaba cómo sonaba el 3 y ahí estaba el nombre de Juan Pablo Rivas, entonces ya tenía una idea más o menos de quién era. O sea, no lo pensaste dos veces y directamente dijiste, Gustavo va a ser el vocalista, ¿no? Hiciste no, claro, yo era fan de Gustavo, bueno, soy fan de Gustavo ahora, y yo crecí viéndole este man, está comiéndose el público y como aparte cantando increíble y como con una presencia brutal, pero también le vi dentro de Lena, que era esta banda mucho más experimental donde Gustavo a ratos gritaba y a ratos cantaba y afinaba y hacía como, lo cual a mí me parecía súper interesante, y en la época Descomunal tenía este tema de que la voz también cambiaba y tal, entonces fue de una y de hecho fue como no sé, como lanzarme también consciente de que la banda iba a tener una chévere oportunidad si es que era la nueva banda del vocalista de Misil, ¿no? Claro. O sea, lo cual también pasó, o sea, que funcionó. Sí, siempre al principio como que te trata de identificar con eso, pero de a poco, bueno, Descomunal justamente y con el nombre que tú dices que habías escogido como que el preciso, pues ya empezó a darse justamente a su lugar, ¿no? Justamente esa parte es también importante reconocer y de pronto comentarlo, ¿no? ¿Cómo fue de pronto tu relación con el público, los primeros conciertos y en realidad cómo fue creciendo Descomunal ya para el nivel que tiene ahora, que incluso podríamos decir que tiene una mayor facilidad como para poder tocar en un evento en donde pues incluso son cabeza de cartel, ¿no? Pero al principio siempre es un poco más duro. ¿Cómo fue ese proceso para poder llegar a un nivel en donde ustedes decían, bueno, ya arrancamos y somos ya la banda que de pronto queremos dar lo mejor? Bueno, fue que Descomunal igual por su lado, sin yo haber grabado el disco, ya había ganado un premio en Radio La Luna, ¿no? Sí, en la Radio Latina. Sí, claro. Entonces ya había ganado un premio por ese libro, entonces sí había gente que hasta hoy día le encanta y ama esas canciones de ese primer disco de Descomunal. Entonces fue parte de las dos, creo que sí había público que venía parte de ese disco de Descomunal, parte que venía siguiendo a Misil, y a la final la escena como que no era muy grande, entonces le ibas a cachar de ley a la nueva banda de este man, con temas que tal vez escuchaste, tal vez no, pero en vivo ya fue algo, fue increíble, instantáneo, o sea, fue porque hicimos clic totalmente, la voz hizo clic con la música, con esta afinación más grave de la que había de Misil, el estilo era particular. Yo me recuerdo que una reseña que hubo de este demo era que era un metal quiteño, y eso fue chévere. El tipo de voz también era más o menos la tendencia que estaba pasando en Quito. Entonces al principio yo pienso que desde la entrada nos sentíamos súper sólidos, yo me sentía muy confiado de ellos. O sea, del Canguil tocando la guitarra de man siempre fue espectacular. Las baterías eran complicadas, eran gruberas, entonces no hubo mucha dificultad en siendo sincero, ganarse a esa nueva camada de gente que venía escuchando. Entonces fue progresando naturalmente, fue creo que un amor al primer show. La gente, las cosas, sí siempre nunca nos fue así como que turro.
distinto. No. Siempre había una claro. No, y eso también te digo, o sea, yo doy fe porque yo los he visto en vivo, o sea, pero bueno, yo he visto más en festivales grandes, aunque ustedes deben ser cancheros tanto en un festival pequeño como en un evento pequeño como en un concierto grande, ¿no? Digamos de los Quito Fest, en donde pues, prácticamente se roban el show. Pues obviamente toda esa evolución pues se ha concretado y da sus frutos, ¿no? Sí, sí. O sea, el cariño que la fanaticada y la hermandad que se generó fue importante. Yo creo que es eso, o sea, principalmente como volviendo un poco a la pregunta que hacías, es el público, o sea, al final el público es el que te valida o no, claro. El que te da como cierta validez y el que hace que seas, sí, al final relevante o no. Entonces con Descomunal pasaron varias cosas mágicas, como que nos ganamos este premio de la Radio Latina, por ejemplo, y fuimos como la banda más escuchada de ese verano, que llegase Gustavo con todo este bagaje enorme de estar en Misil y de ser la cara de Misil y qué sé yo. Y también en la época que teníamos una crew enorme, bellísima, o sea, llegaba Descomunal a un concierto, llegaban 30 manes que se bajaban de la camioneta y éramos todos ñaños del alma y amábamos esto, bueno, pues todos seguimos amando, digamos, la música pesada y tal, pero digamos lo vivíamos como tal, entonces yo creo que eso también creó este fenómeno de que ya llegan estos manes y llega un montón de gente ya de por sí. Y es una fiesta, es chévere. ¿Qué tiempo ya tiene Descomunal? 18 años. 18 años. En abril. Felicitaciones, excelente, qué bestia. Como chupar. Salud. Salud. Sin falta de cervecita, pero bueno. Entonces fue increíble y yo creo que el sonido de la banda en vivo siempre se cuidó y más aún cuando se grabó ya por primera vez, ya empezaron a escuchar algo con la voz esta y los nuevos temas. Ahí fue que comenzaron a sumarse más gente en esa época que todavía era necesario ir a un show. Claro. Bueno, estamos hablando de esos 18 años, pero ahora estamos 2020 y Descomunal pues ha dado también un paso muy fundamental. Es ya otro nivel, ¿no? O sea, ustedes ya se fueron de gira al exterior, incluso no solo por acá, por los países sudamericanos, sino también se fueron para Europa. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el hecho de que hayan elegido cruzar el charco, irse al otro lado, directo y hacerlo así tan grande, o sea, tan arriesgado, ¿no? Bueno, tienes un precedente que, bueno, Gustavo nos indica que al también haber empezado con esa filosofía es que hay mucho y suena bastante lo del hazlo tú mismo, ¿no? Entonces es una de las motivaciones para poder no ponerse barreras y hacerlo. Y qué chévere pues que lo hayan hecho esta vez, ¿no? Sí, es la segunda gira europea, hicimos la primera en el 2013 y sabes que realmente había despertado un montón de cosas desde antes. Descomunal se crea, ya entra Gustavo y sacamos el de Oscuro del Final, que es nuestro segundo trabajo de estudio. Y lo que hacemos también, y yo creo que también por ahí tuvo también mucho que ver, es juntarnos y empezar a armar conciertos y empezar a como moverle a la escena. Eso se transformó en la escena hardcore en un principio, que luego fue Alarma. Claro. Fue, digamos, este grupo de gente trabajando, conspirando para que la música pesada, este tipo de música pesada suceda y suene. Y ahí yo creo que se ganó un montón, o sea, qué sé yo, logramos tener a nuestras bandas con un buen público, y luego se comenzaron a traer bandas de fuera, ¿no? Claro. Entonces ahí yo recuerdo que la primera experiencia de conocer a Confronto de Brasil y a Paura de Brasil y de conversar con ellos, y ahí nos de gira, hicimos una mini gira acá en Ecuador, y que ellos nos digan Europa, ustedes tienen que ir a Europa. Yo creo que ahí empezó el tema. Decir, pero ¿cómo fue el contacto? O sea, ellos habían hecho la gira de Europa, Confronto y tal. Y ellos hacían la gira sudamericana y se contactaron. Entonces, en un punto, como nosotros éramos los que estábamos haciendo los conciertos, se contactaron, logramos como armar esta gira aquí nacional. Y ellos fueron, yo creo que los primeros en decirnos, verán, nosotros acabamos de venir de Europa, hicimos esto, la cosa ya funciona, es así, tienes que tener una van y no sé qué, y ahí nosotros como que comenzamos a decir, claro, o sea, las cosas que hacen las bandas grandes es así, y se la ruta en Europa, ya bacán. Entonces nos demoramos un montón porque es un tema complejo, ¿no? Económicamente es re complejo llevar de organización sobre todo también. Total, y papeles también, que es otro dilema. Y en el 2013 lo logramos irnos medio chuecos también. David, el baterista, tuvo un accidente, no pudo ir él. Fue Andrés Benavides,
Gustavo pudo ir también una partecita, pero hicimos la otra parte con Diego Rojas en la voz. Entonces yo creo que esa primera experiencia fue el darnos cuenta, ¿no? El recibir el cachetazo y como entender un poco cómo se movía la cosa. Entonces sí, ya para el 2019 ya teníamos una idea mucho más clara. Aparte Carlos está viviendo en Holanda, el guitarrista escondal está viviendo allá en La Haya. Ya. Él ya tiene, digamos, ya tiene un roce por allá también. Ya tiene un roce, él ahora está haciendo mucha producción musical, entonces ya conoce gente, conoce lugares y tal. Y hace 2 años ya, básicamente, nos juntamos por Skype y dijimos, a ver, bacán, veamos, queremos que la banda vuelva a Europa, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a gestionar el dinero, qué vamos a hacer, como digamos, con las fechas, quién se va a encargar de buquear. Entonces ahí como que comenzamos a organizar todos los asuntos. Y nada, lo fuimos haciendo posible, ¿no? Entonces lo chévere de esto es que ya en el 2019 ya teníamos mucha más idea, ya cachábamos mucho mejor cómo se movía la cosa. Claro. Bueno, y esta vez creo que Gustavo no fuiste, ¿no? Creo que Sí, Diego... estuve... ¿Cuándo fue lo que les recolectó Diego Rojas? Las 2 veces. A las 2 veces. Lo que pasa es que Gustavo... familia. Sí. Claro. Yo familia. Bueno, esta vez nacieron mis 2 pequeños bebés. Ya. Y no podía ausentarme un poco más de un mes, que fue la Claro. gira. Entonces, por suerte, los compañeros que bestia, hicieron todo lo posible para que yo también pueda ir y en el menor tiempo posible, la mayor cantidad de fechas. Entonces, las 3 primeras semanas del oeste de Europa no las hice, y yo llegué a tocar 6 fechas allá en Europa. ¿En qué países estuvieron? Alemania, yo estuve en Alemania, Suiza, Francia, Italia y en España. Y los muchachos Excelente. estuvieron, a la final fueron 10, ¿cuántas fechas? Fueron 10 países, 16 fechas, sumando esos 5 países que dijo Gustavo: Holanda, Hungría, Polonia, República Checa, los países del este, más o menos. Ajá, pues se me va uno. Bélgica y Holanda. Bélgica. Chévere. ¿Y qué tal es el público de allá? Porque es un poquito extraño, hasta los países son, digamos que bien alejados. Fue ganarse el público europeo, Sí. imagínate, Claro. primera ¿Y la escena primer de- concierto en Berlín Ya. de mi vida, y primer concierto en hablar en inglés. Pero es cierto había eso de que pasado. dicen, por lo que siempre se escucha, las bandas extranjeras dicen que el público latinoamericano es más cálido, más supuesto. prendido. De largo. Ya como que te quedan viendo, analizando. Sí. Eso no les ponía un poquito Más bien como que un extraños. reto, Es un reto precioso más bien, porque también es un público que sí, digamos, por cultura es más frío, Claro. por costumbre, por el clima también. Y también por otro lado, los manes han visto todo, hermano, los Claro. manes han visto Ven todas todas las las bandas, semanas. han visto todos los festivales, Por exacto, supuesto. todos, y impresionarles es complejo, ¿no? O sea, causar una impresión es complejo. Entonces empezaban así los shows, claro, como media toca. Y nosotros fuimos con esta idea de vamos a darle todos los shows. son Pero es un importantes, atractivo vamos también, a- o sea, que viendo una banda totalmente les, diferente a lo claro, de ellos. les parecía como súper atractivo, Claro. precisamente lo novedoso del asunto. Pero estaban escépticos, o sea, en principio de, a ver, ya toca. Y a la tercera, cuarta banda, el man que estaba así, ya estaba pidiendo una cerveza para regalarte la biela, y Qué bueno. estaba empujándose. Entonces nosotros también metíamos relajo, les decíamos que no shen y qué sé yo. Excelente. Y todos los shows acababan en una fiesta al final. Buenísimo. Y la gente como sorprendida, aplaudiendo. Por Hay ahí- que dar de todo, hay que dar Y por ahí tal vez alguna anécdota, alguna sorpresita, vieron algún compatriota o latinos o alguien que les Totalmente, lo reconoció. hermoso, todo o el sea, que tiempo. fue todas las fechas hay, o sea, ecuatorianos hay ¿Ah, sí? absolutamente en Además, todos los en todo países lado. del Bueno. mundo, y hay un metalero. Ajá, interesado y tal. No, y lindazo, porque la experiencia era súper bonita. Era como, ve, puta, yo les vi hace 13 años Claro. en el Quito Fest, por ejemplo. Excelente. Qué bacán que estén aquí, qué hermoso, ojalá puedan venir más bandas. Inclusive ya en un punto era un ejercicio de sentarse con ellos y conversar del Ecuador, que yo cacho que Claro. tanta falta les decía. Claro, excelente. Y yo creo que esa va a ser no solo las 2 veces, sino creo que va a ser también las siguientes que van a... Sí, ojalá, seguramente. porque al final tu parte con público ecuatoriano es lindazo. O sea, Buenazo. más aún cuando ya te conocen y tal. es- Chévere, chévere, muchachos. Descomunal está acá con nosotros en el toque de queda en esta versión online, en este podcast que ya estoy perdido, no sé si es el 16, 17. Bueno, la verdad es que seguimos ahí. Estamos en la segunda temporada y acá en el Bluegrass by Smoke, agradeciendo como siempre el gran apoyo que nos dan para poder tener estas eminencias, estas bandas que estamos pues dialogando en esta oportunidad. Y bueno, vamos a cerrar este segundo bloque
y luego ya para terminar vamos a regresar con Fernando y con las preguntas capciosas que como siempre lo suele hacer él. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias, hermano. Salud. Chévere. Vaya, las preguntas.